Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a este segundo ciclo de cartografía escénica. Mi nombre es Ramón Verdugo y en esta segunda temporada, en este segundo ciclo, seguiremos explorando y acercándonos a las ventanas creativas de las y los creadores de Baja California para conocer un poco más sobre cómo generan todos sus procesos y sus proyectos artísticos. Hoy me da mucho gusto darle la bienvenida a Jaciel Santillán, un amigo y colaborador. Jaciel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ramón, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de hacer una conversación sobre la creación musical, ¿no? Y que seguramente será eco de otras conversaciones que ya hemos tenido antes dentro de los diálogos creativos. Pero bueno, me da mucho gusto que podamos conversar y platicar acerca de cómo ha sido generando procesos, particularmente con la música para la escena. Y bueno, quisiera partir justo de ahí, Jaciel, porque aunque vamos a platicar un poquito de eso, me gustaría que nos dijeras cómo llegaste a la escena, porque no, o sea, la música está presente, pero la danza está presente, la escena, la actuación está presente. ¿Cómo te acercas primero al arte? ¿Cómo llegas a la escena? Cuéntanos. Creo que pensé de una edad temprana, tenía yo creo 7, 8 años, cuando me enteré que había audiciones para el coro de niños de la Ópera de Tijuana y fui con todos los nervios del mundo, audicioné y empecé a conocer más niños que les gustaba hacer lo mismo que yo, que estaban en la música. Tuve la oportunidad de participar en mi primera ópera, que fue la Bohème, igual con la Ópera de Tijuana. Tiempo después, ya estando en la música, conocí un grupo local que estaba haciendo obras de teatro. En ese entonces creo que estaba haciendo El Mago de Oz, un musical, y me empecé a entrar un poquito más en la parte escénica, dejando, más bien sin dejar la parte musical, porque seguía con el coro de niños. Y así fue como eventualmente encontré el programa de talentos artísticos de Baja California, un programa que en su momento apoyaba a jóvenes de la región para que siguieran estudiando. Y de hecho entré como becario en el área de música, pero éramos pocos en el programa y nos dieron la oportunidad de tomar las demás disciplinas. Entonces estaba tomando música, estaba tomando teatro, danza y artes plásticas. Y bueno, eventualmente me fui guiando un poquito más hacia el teatro, no sin dejar las otras áreas completamente. Siempre he estado como tratando me gusta mucho estar aprendiendo nuevas cosas, entonces nunca dejé en sí un área, pero me enfocaba por tiempos en diferentes, ¿no? Y así fue como llegué al teatro. Eventualmente tuve la oportunidad de participar con la compañía Tijuana Teatro, con ustedes, Espantapájaros, ¿quién le tema Espantapájaros? De Maribel Carrasco. Y desde entonces seguir preparando, seguir buscando oportunidades para seguir haciendo lo que me gusta. Oye, entonces, digamos que el programa, digo, un programa muy valioso, el de los talentos artísticos de Baja California, ¿no? Es un espacio que ha permitido a veces a muchos jóvenes, pues no solo involucrarse en un área, percibo que entonces fue un espacio donde te permitió abordar otras disciplinas y nace de ahí este encuentro, porque después empiezas a trabajar con la danza también, o de manera paralela, de una manera muy fuerte. Es así, es decir, empiezas más o menos a trabajar la danza en ese camino. Creo que fue un poco después. En ese momento tuve un pequeño acercamiento. No, como te digo, en ese momento creo que el teatro fue lo que me llamó más la atención. Más adelante y siguiendo participando en algunas producciones locales, empecé a hacer teatro musical, por así decirlo, y me di cuenta que para estar en teatro musical necesitabas como hacer poquito de todo. Ya había abordado un poco más a profundidad la música, el teatro, y dije, bueno, tengo dos pies izquierdos, entonces tengo que aprender a bailar también. Y fue entonces que empecé a tomar lecciones de danza. Y, y por un tiempo, como era de mis áreas más débiles, creo que decidí dedicarle gran tiempo pues, de mi vida a seguir preparando, sin dejar de lado, como te decía anteriormente, siempre estaban presentes las demás áreas, pero me iba como enfocando por ratos en aprender las demás disciplinas.
Claro. Oye, Gesiel, y entonces quisiera preguntarte justo cuando empiezas a involucrarte y a darte cuenta de los retos que implica, vamos a pensar en un género como el teatro musical, te das cuenta también de los retos que tiene que pasar una actriz, un actor para en realidad llegar a ser un trabajo de teatro musical completo, íntegro, pleno, ¿no? ¿Cómo abordas o cómo piensas ahora, por ejemplo, justo eso, ¿no? El trabajo de un artista escénico que quiere estar como involucrado en todas las áreas. O sea, porque es importante no nada más reconocer una. O sea, ¿cómo visualizas ahorita ese trabajo? Además de retador, ¿cómo lo visualizas? Es un gran trabajo que quizá cuando empecé tenía una perspectiva totalmente distinta. Y como mencionas, me he dado cuenta con los años que entre más preparado estés en diferentes áreas, es mejor para el momento de estar en escena porque te puedes agarrar de varias herramientas que durante los procesos, bueno, como actor, tienes esta posibilidad de proponer, ¿no? Si tienes más habilidades, más herramientas, haces más rico tu participación en la escena. Y creo que ha cambiado, digo, cuando inicié era más como, ok, jugar, está padre, está divertido estar, no sé, bailando, cantando en escena, pero como he ido creciendo, he ido conociendo personas personas profesionales dentro del arte, por así decirlo, y, y ha dado un giro diferente a mi perspectiva, creo, del artista como tal, ¿no? Es una profesión como cualquier otra y involucra la misma cantidad de esfuerzo para poder lograr lo que hace. Ay, claro, ahorita justo como hablabas de esta idea del juego, me da esa sensación de, bueno, es un artista muy joven y que nos da esta perspectiva de pasar del juego, ¿no? Del mero gusto a un juego que sigue siendo un juego pero profesional, ¿no? Que transitar ese camino y darte cuenta del trabajo del juego profesional que al final finalmente implica estar en escena, pues resulta importante. ¿Dónde entra o cuándo entra el momento de tu encuentro con los instrumentos, con la música? Es decir, bueno, ahí alcanzamos a ver en pantalla ya toda una serie de personajes que te acompañan. ¿Cómo llegas a trabajar con la música ahora desde una perspectiva de la creación musical, ¿no? Has hecho música, has compuesto música, pero ¿cómo llegas a encontrarte con este trabajo? El primer instrumento yo creo que tuve fue el trabajar la voz, me encantaba cantar. Tengo anécdotas que dice mi mamá que agarraba los rollitos de papel de baño y hacía mis micrófonos, inventaba canciones en un lenguaje que únicamente yo entendía, ¿no? Probablemente antes de decir alguna palabra fue el tratar de comunicar a través de la música, que creo que es algo como muy que es parte esencial del ser humano, ¿no? Los sonidos, el baile y demás, pero la música como tal, creo que sí, desde una etapa temprana me divertía mucho, pasaba pues como cualquier juguete, ¿no? El agarrar este, las ollas de la cocina para jugar con las percusiones y más adelante en mi casa, recuerdo había una guitarra probablemente, no sabía tocarla y yo creo que como que cualquier persona que agarra la guitarra y se pone a jugar nomás. Esos fueron los primeros años. Más adelante, pues gracias al internet o, bueno, en ese entonces todavía había libros, ¿no? Comprabas tu libro con con los acordes para aprenderte canciones y creo que así empecé. Tomé una que otra clase en Casa de la Cultura, pero fueron por pequeños ratitos porque pues siempre he estado como tratando de aprender nuevas cosas y fue como paso a pasito. Dije, ok, quisiera aprender guitarra, que me enseñaran un poquito cómo funcionaba, pero con la escuela, como con las metodologías que siguen a veces en las escuelas, me resultaba un poco como, no sé si abrumador es la palabra, porque cuando empiezas a estudiar música como formalmente tienes que seguir un método, ¿no? Tienes que hacer tal cosa y para lograr tocar una canción que a ti te guste tienes que pasar primero por una serie de ejercicios. Creo que ahora que lo pienso es una de esas cosas que como no me permitía estar mucho tiempo tomando clases de algo en específico porque quería aprender más, quería ya estar tocando cosas que a mí pues me hicieran feliz, ¿no? Me divirtieran. Este, y bueno, más adelante sí
sí me especialicé en algunas, tomar clases por más periodos un poco más largos de tiempo. Entré a clases de piano con la maestra Oxana aquí en Tijuana, posteriormente a la Escuela Superior de Música de Baja California, estudiar piano, guitarra y saxofón. Y por ahí estuve un periodo de tiempo en que me formalicé un poquito más en la música académica, por llamarla de una manera. Y este encuentro con esta música, con estas metodologías, te permitió como descubrir ciertos caminos, me imagino, para saber, ¿no? Generar metodologías, etcétera. Y ahorita que empezaste a decir como en los libros, el internet, etcétera, ¿cómo ha funcionado también ese trabajo de autodidacta? Porque justo en algunas conversaciones que hemos tenido en otras cartografías, ha salido a la luz justo esto, ¿no? El trabajo autodidacta. ¿Qué tan importante ha sido como en tu proceso de formación el buscar en libros, como dices, en páginas de internet y empezar a encontrar tus propios caminos? Pues creo que ha jugado un papel súper importante y creo que es una gran fortuna el haber nacido en el año que nací, porque ahorita con el internet prácticamente el- tienes toda la información ahí. Si quieres sacar una canción, hay 1000 videos en internet que te pueden explicar cómo sacar esa canción. Entonces creo que el estar tomando clases con una persona que te está resolviendo las dudas como más específicas y al mismo tiempo poder reforzar este conocimiento con mil y una cantidad de otras perspectivas de personas, no únicamente del país, sino del mundo, creo que me ha ayudado bastante para crecer mi vocabulario musical. Y bueno, y en ese sentido, si el trabajo autodidacta es importante, me imagino que también has ido generando como metodologías de trabajo para aprender y, bueno, seguramente más metodologías de trabajo ya para trabajar y componer y empezar. Es todo un ejercicio pues de eso, ¿no? De composición y de encuentro con la creación musical. ¿Cuál ha sido, cuál consideras, digamos, pensando ya, hemos hablado un poco de cómo has trabajado la danza, ¿no? Y la escena, etcétera. ¿Qué pasa cuando te enfrentas con el reto de la creación musical, ¿no? Más allá de tocar un instrumento, cuando empiezas las primeras experiencias de componer música o una canción o acompañar una sonorización, porque hay algo interesante digamos, he visto y me ha tocado vivir en los procesos creativos en general, ¿no? A veces es una pieza que es conocida la que se integra en una obra, ¿no? Pero a veces la música es completamente nueva y es una melodía, ¿no? Es una pieza que acompaña, etcétera. Pero a veces la música o el sonido a lo mejor no es propiamente música, sino una sonorización, ¿no? Es algo que acompaña. ¿Cuáles fueron los primeros retos con los que te enfrentas cuando hay que acompañar la escena o integrarla, el sonido en la escena, ¿no? A lo mejor sin llamarle todavía música o llamándole música. ¿Qué retos empezaste a vislumbrar que eran así de, ¿a dónde? A ver, ¿cómo se hace esto? Eh, Creo que uno de los retos más grandes probablemente es como aterrizar ideas, ya entrando un poquito como en la parte del proceso. Primero que nada, conocer el texto, la obra, ver ensayos si es posible, si se puede empezar desde el inicio de los ensayos, desde el principio del análisis del texto, creo que es una ayuda enorme porque como creativo, entre más puedas conocer, mejor. Eh, los retos más grandes creo que es una vez recolectada la información de haber visto el trabajo, la visión del director y demás, aterrizar todas esas ideas en la música, en las piezas, en la sonorización como tal. Creo que ese es de los momentos más complicados porque no es como algo que puedes hacer todo el tiempo, no es como una receta que la vas a hacer 1000 veces y las 1000 veces te va a quedar igual. Creo que el proceso va cambiando dependiendo del proyecto y este momento de eureka, por así decirlo, que ya tienes toda tu información, hiciste ah, tu tarea de estar investigando y demás, y ahora qué hago con todo eso,
a veces es tanta información que en el momento no la puedes aterrizar, no es como, me voy a sentar Claro. y el día de hoy voy a terminar toda la sonorización o toda la música para la obra. Creo que es dejar descansar también un ratito de esa información que recolectaste, y es raro porque es así, de repente te sientas un día sin la intención de escribir nada para el trabajo, pero ya tenías como eso en tu mente, te sientas, empiezas a tocar el instrumento y es como, caray, esto puede funcionar para Claro. la obra. Entonces creo que eso es lo más complicado, que llegue el momento de eureka, por así decirlo, que haga clic todo en tu cerebro, toda la información que estuviste recopilando para poder plasmarla en el trabajo. Sí, de alguna manera me recuerda a estos propuestas, ¿no? De algunos psicólogos que han hablado de las teorías de la creatividad o los procesos creativos, donde te dicen, claro, llega un momento donde la mente encontró todo lo que la razón pudo, ¿no? Pero si no hay una pausa que se siente como caos, ¿no? A veces, porque es como, ya tengo todo y la mente ya dice, ya aquí a dónde avanzamos, pero la importancia de esa pausa para que las cosas de alguna manera vayan encontrando pues su propio camino y llegar a ese momento de la eureka del que dices, ¿no? Justo entrando, como empiezas a hablar ya como de cómo vas trabajando tú un proceso creativo, me hace pensar y quiero preguntarte algo que finalmente tú también tienes una ingeniería en diseño gráfico, ¿no? Y de alguna manera cuando diseñas conceptos creativos, en un diseño gráfico que a lo mejor es distinto a un proceso de creación musical, pero ¿has encontrado como metodologías que se cruzan? O sea, que dices tú, claro, yo puedo aquí claramente hacer como una traslación de lo que sucede en un diseño de un proceso creativo acá. ¿Has encontrado, crees que te ha funcionado para seguir ciertos pasos, ciertos caminos? Sí, hasta cierto punto, gran parte de la metodología que he estado adoptando, he estado creando a través de los años, creo que va ligado, supongo que por ser yo casi el individuo que estudió diseño y que trabajó metodologías, y tratar de aplicar metodologías a la parte de la música para encontrar también esa parte de hacer el proceso un poco más sencillo. He encontrado como varios aspectos en común, ¿no? La primera parte creo que tiene que ver con la investigación, el conocer el proyecto como tal, de lo que se va a hablar. Luego la parte de la lluvia de ideas, empezar a crear, prototipar y demás. Y luego ya presentarlo, en este caso ya sea con el director, y ver qué se tiene que cambiar, ¿no? Y si tiene que cambiar, pues repetimos el ciclo. Pero sí suelo asociarlo mucho con mi parte creativa al momento de diseñar que al momento de musicalizar. Creo que los dos, bueno, obviamente el diseño no se maneja como un arte como tal, sino que cumple una función, ¿no? Tenemos que cumplir cierto factor específico, y en el arte se tiene un poco más de libertad, ¿no? Entonces, a pesar de esas diferencias, la metodología sí se suele cruzar en ciertos aspectos, al menos la metodología que he utilizado como en mis procesos creativos, sí suelen tener ciertos aspectos en común. Claro, y eso que dices me parece muy interesante, ¿no? Hay ciertos caminos o metodologías que pueden encontrarse, ¿no? Pero bueno, el diseño de alguna manera cumple también una función de a veces, ¿no? Específica para algo en específico, como, no sé, algún producto, la muestra de una obra, etcétera. Y quería preguntarte justo, ¿qué libertades te da justo un proceso dentro del arte escénico o dentro del proceso creativo musical, ¿no? Porque hablas de ciertas libertades. ¿Cómo abordas esas libertades? Es decir, esas libertades en donde se pueden ver manifiestas, como en el tipo de música que creas, en los temas que puedes abordar, en tu propia perspectiva. ¿Cómo crees que son esas libertades en un proceso artístico, por ejemplo, musical para la escena? Creo que una de las libertades más grandes o beneficios que veo en el área creativa es la oportunidad de estar involucrados en ocasiones desde el principio del proyecto, y tener también una cantidad de tiempo que en el diseño en ocasiones suele ser limitado, ¿no? Es de que tienes una semana o tienes un día o unas horas para crear este diseño específico que tiene que salir a las redes
o el medio en el que se tenga que transmitir, ¿no? Y en el caso del área artística tienes un poco más de tiempo en este proceso, te das el tiempo de conocer el proceso a fondo, de hacer varias prueba y error con el equipo creativo, tienes también la visión del director, de la parte de producción y bueno, también la facilidad que tienes a la vez en el momento de presentar el proyecto ante una audiencia, también tienes, lo bueno del teatro creo yo es como tienes la respuesta del público, la retroalimentación después de las funciones que te puede ayudar una vez que lanzas el producto, que el producto está vivo, puede seguir cambiando, puede seguir evolucionando. A diferencia de, si lo compara con el diseño, salió el producto y puedo tener notas probablemente, pero hasta ahí acabó el proyecto, ¿no? Lo tienes como notas para futuros proyectos, pero no es algo que puedas estar modificando. Claro, como si el proceso estuviera vivo todo el tiempo, ¿no? Así Como es. te permite hacer eso. Y hay algo que seguramente los procesos de sonorización o de creación musical para ciertas puestas en escena son muy variables, ¿no? Cambian, etcétera. Pero tú abordas una perspectiva que me parece que es la que nos permite pensar como a quien hace esta creación musical como alguien que está prácticamente ahí de la mano de la puesta en escena al involucrarse desde el inicio, ¿no? Es decir, un artista que está desde el inicio en un proceso no se convierte en alguien que va y viene, ¿no? Que viene y entrega y se va, sino que es una gente que está involucrado y que por lo tanto encuentra un eco pues mucho más cercano con el ritmo que está exigiendo la obra y un agente activo. ¿Tú crees que esto suma o ha sumado como a tu proceso de creación sonora? Es decir, ser parte de los procesos creativos desde el inicio te ha resultado más enriquecedor que si solamente fuera de vamos a musicalizar esta obra que ya está hecha. Sí, definitivamente creo que es una gran ventaja porque como te mencionaba, creo que entre más información tengas, más conozcas el proyecto, va a ser más sencillo poder crear y estar también en sintonía con los demás creativos, ¿no? Porque no es, tampoco creo que es como llegar a imponer, sino que es una conversación y más en el teatro, que es un trabajo en equipo, a diferencia, si lo vuelvo a comparar otra vez con el diseño, que en ocasiones puede ser únicamente tú, ¿no? Aquí eres tú, pero eres solo un eslabón en todo el proyecto como tal. Entonces, creo que el estar desde un principio te da esta ventaja de compartir, de tener conversaciones con los creativos antes de hacer una propuesta. Es decir, el diálogo creativo como parte fundamental de un proceso, ¿no? Como si fuera, o sea, que no te dejan, no son trabajos aislados, sino trabajos que van en un sentido. Sí, definitivamente. Pues al final de cuentas, creo que en el proyecto somos como, todos vamos sobre un objetivo, entonces las conversaciones son esenciales. Y en ese sentido, cuando, digamos, a pesar, bueno, no a pesar, sí, más bien, tomando en cuenta que hay esos diálogos creativos, ¿qué pasa cuando ya está, te encuentras tú frente a, no sé, ¿no? La guitarra, el piano, ya en tu soledad de trabajo y de la creación sonora? ¿Cómo afrontas el reto de proponer un concepto creativo? ¿No? Hace rato hablaste de, bueno, análisis de texto, has hablado con nosotros creativos, fuiste a ensayos, empezaste a ver cosas, dialogar, leíste. ¿Cómo afrontas ya como a dar el paso, ¿no? A lo mejor sin que llegue todavía el eureka, ¿no? Ese es como, ya llegó. ¿Cómo afrontas? O sea, ¿cuál sería un paso para decir, bueno, hay que empezar esto a aterrizarlo, ¿no? Para que la inspiración me llegue trabajando. ¿Cómo han sido esos pasos, esos primeros pasos, aunque todavía no se sienta el famoso eureka? Sí, creo que es la parte de bocetos. Recuerdo haber leído en algún momento esto que decías hace rato sobre los creativos, cuando tienen ese choque, no pueden empezar a crear más y es trabajar, empezar como a liberar la mente, que te recomiendan agarrar una hoja en blanco y empezar a hacer garabatos de lo que sea para que empiece a fluir. En mi caso creo que es empezar a probar con distintos instrumentos o distintos sonidos
y es básicamente ir por sonido, sonido, sonido y probar cualquier fragmento de lo que sea, ninguna melodía en específico, pero pensar en qué sensaciones me generan a mí y qué sensaciones creo que van a generar también en las demás personas. Entonces, digamos que es como mi etapa de bocetar, empezar a jugar con los sonidos y una vez que tengo eso, dejarlo descansar y revisar al día siguiente y empezar a hacer como cada vez ir acortando un poquito más esa lista de bocetos para poder quedarme con sonidos que creo que van a funcionar para, para la pieza como tal. Y igual, una vez probando esos sonidos o durante el proceso, puedo decir, ah, ok, a lo mejor ese sonido no va, lo cambio, pero ya pasé por un proceso de escuchar una cantidad de distintos instrumentos o sonidos que pueda aplicar, entonces ya tengo como mi vocabulario, por así decirlo, en el que puedo elegir eh, cierto sonido para aplicarlo ya en la escena. Claro, y bueno, cuando llegas a este juego de probar con instrumentos, ¿no? Y de ver qué sensaciones provoca, no, es un momento donde ya pasaste por un gran paraguas de diálogos y de información y de investigación, ¿es cierto? Es decir, ya ha ocurrido un trabajo previo y en realidad esto es una primera exploración, pero que ya trae atrás un sostén, ¿no? Ya Sí, trae atrás algo que va dándole como de alguna manera, como un marco, ¿no? Para empezar a probar esos instrumentos. ¿Y cómo ha sido el trabajo o cómo ves el trabajo justo cuando ya empiezas a probar y que empiezas a jugar? ¿Qué rol han jugado los elencos? Es decir, ¿qué pasa cuando la música que empieza a surgir o la sonorización empieza a tener diálogo con el elenco? Es decir, pienso como en las voces del elenco, pues en todo lo que implica. ¿Cómo ha sido este proceso para ti? creo que, bueno, primero que nada, cada proyecto es diferente la manera de abordarlo. Y creo que la música o el sonido juega un papel distinto en cada uno de los proyectos. Hay casos en que la música se suele convertir en un tercer personaje que está ahí como accionando dentro de la escena a la par de los actores, como una conversación como tal. Hay momentos en que se tiene que pensar la música como un tercer plano únicamente, pensar en atmósferas y, y creo que todo el tiempo estoy digo, tiene que ver probablemente que he estado en la escena, que me ha ayudado bastante o que me ayuda durante el proceso, el entender lo que es estar en escena y los factores que están involucrados. Entonces creo que eso me ayuda al momento de estar escribiendo para la escena, el saber que, que la música va a estar presente y que el actor va a estar consciente de ello. Entonces, creo que es algo como un factor súper importante para tener en cuenta el momento de escribir. Es decir, esto que dices me parece muy importante, ¿no? Identificar cuál es el rol de la música en este proyecto como un punto de partida, porque esto que dices de a veces la música es un segundo, tercer personaje, un cuarto personaje, y a veces la música genera atmósferas y acompaña. Es decir, identificar cómo va a jugar, qué papel va a jugar la música en un proyecto, siento que se convierte así como en una gran tarea de las iniciales, tal vez. Sí, sí, definitivamente. Y creo que otra vez la ventaja es que no es un trabajo solo, sino que tengo la parte o el respaldo de dirección, que también tiene una visión, y los actores como tal, ¿no? Que su trabajo también es estar proponiendo y que pueda haber este diálogo, que es una de las ventajas de estar trabajando o de poder estar presente en ensayos, llevar propuestas y escuchar esta retroalimentación tanto de la parte de dirección, producción, como de los actores como tal. Y ahí es donde el proceso, como bien dices, se convierte en un proceso vivo, ¿no? Creativo, que va y viene y que se regresa y que reajusta, etcétera. Jaciel, en estos caminos que has recorrido, cuando la música ha jugado un asunto como personaje o que, digamos, acompaña una sonorización, has estado involucrado en la escena, digo, además lo pregunto, digamos, con conocimiento de causa, ¿no? Es, digamos, no solo el músico que está tras de un telón, ¿no? Y que no se va a ver durante la escena. Y me gustaría como platicar un poco de eso. ¿Qué, qué, qué ventaja
observas de haber estado en escena propiamente, ¿no? De haber estado trabajando en la escena, desde la actuación, desde la danza, y pensar que una persona que va a hacer la música y que la está construyendo en vivo, por ejemplo, va a formar parte de la escena. Eh, ¿Hubiera sido diferente si tú hubieras estado solo desde la música, crees? O sea, ¿crees que o te ha dado otras ventajas el hecho de ese antecedente con la escena? Sí, creo que me da un juego todavía más dentro de la escena, el estar ahí produciendo la música en vivo, por ejemplo. Creo que vuelvo a la pregunta anterior respecto a al juego con los actores, es que está esta facilidad de estar como al pendiente todo el tiempo y de tratar de acompañar los diálogos, por así decirlo, que es algo que no te daría, por ejemplo, el tener una música grabada o una música que está pensada como, o una música que ya existe y que se aplica a la escena como tal. El estar ahí y el poder jugar con los actores lo crea también una experiencia única todo el tiempo. A pesar de que es la misma música, pues el teatro es una experiencia viva que obviamente no todas las funciones van a salir iguales, pero al mismo tiempo creo que eso también le da como una magia y una emoción al estar produciendo la música, cada una de las funciones. Y bueno, Jaciel, esto me lleva justo a hablar de un proceso creativo en específico, bueno, que además es un proceso que compartimos, que son A veces los perros sonríen, ¿no? Un texto estrenado en el 2021. Y bueno, quisiera que platicáramos un poco como de este proceso, ¿no? ¿Cómo fue para ti la creación sonora, ¿no? Es un proceso donde tú estás en escena en vivo, ¿no? Y en un momento entras, eres parte de la escena desde la sonorización, pero me gustaría que pudieras compartir un poco cómo fue el inicio de ese proceso para ti, qué recuerdas de ese primer inicio, si te pregunto dónde partió, ¿no? El concepto creativo de A veces los perros sonríen. Creo que es un proceso muy interesante porque empezó con ensayos en línea, el proyecto se gestó a través de esto, de Zoom. Entonces, primero que nada, obviamente, el conocer el texto, que es como la primera parte de los proyectos, la parte del análisis, que trataba de estar en la mayoría de los ensayos, a pesar de que no estaba accionando como tal, pero estar escuchando las notas de ti como director, me empezaba a abrir este panorama, ¿no? De empezar a conocer un poquito más del mundo en el que se iba a trabajar eh, la escena y iba trabajando esta parte te decía, de los pequeños bocetos de ideas que pensaban que podrían ser útiles para la obra, que no recuerdo muy bien si, creo que había como ratitos en que probaba ciertas cosas en línea una vez que ya estábamos en la parte que ya se había hecho el análisis y que estábamos haciendo las pasadas del texto, pero creo que no fue hasta que nos empezamos a ver de manera presencial y estando ya jugando con los movimientos también, que no era únicamente el texto, porque, bueno, el texto en sí están llenos de imágenes, te generan ciertas atmósferas y te empiezan a dar ideas para el momento de creación, pero ya estando en el espacio y viendo cómo interactúan las actrices, cómo iba interactuando también a lo mejor las luces, el movimiento como tal, daba otra perspectiva y enriquecía todavía un poco más el proceso, porque decía, bueno, a lo mejor aquí se van a mover, aquí necesitan como ciertos destellos para que la escena se llene un poquito más, termine como de redondearse. Y en este proceso en particular, creo que la música está variando todo el tiempo, no juega únicamente como un tercer plano, que sí lo hace en ocasiones, genera atmósferas, pero en otros momentos la música ayuda a los textos, ayuda a las actrices a llegar a cierto punto. Entonces, en ciertos aspectos también se llega a volver una tercera voz, por así decirlo, dentro de la escena. Y ahorita mencionas, bueno, lo habías dicho hace rato, ¿no? El análisis de texto como una cosa importante porque va generando como algunas líneas, pero entonces ahorita hablas de cómo justo el trabajo escénico, es decir, el propio movimiento, el trazo, lo que va surgiendo en escena, también empieza a ser un estímulo para la creación sonora, ¿es así? Así es.
Y Y ahorita que mencionabas lo del texto como tal, y creo que es una de las ventajas, ¿no? El texto te puede decir ciertas cosas, pero ya estando en la exploración, eh, te da a entender algo más del que simplemente lo que está sobre la superficie, ¿no? Ya que entras en el texto, eh, puedes a lo mejor proponer algo que para una persona que leyera el texto por primera vez no tendría nada de sentido, pero una vez que empiezas como a escarbar en esto, las posibilidades se vuelven infinitas. y, por ejemplo, particularmente en esta obra, ¿qué instrumentos forman parte de la creación sonora y cómo llegaste a ellos? Para esta obra utilizo lo que es la guitarra y el piano. Recuerdo que en un inicio me comentabas, era como pensando, ¿no? Me acuerdo ahorita en el proceso que era como, oye, ¿qué instrumentos crees que vayamos a necesitar? Me imagino que también pensando en la parte de producción y demás. Y en un primer acercamiento, bueno, esta historia que narran, ¿no? Que son de dos muchachos en 1000 años de diferencia y que estábamos pensando en un pasado y en un futuro eh, más adelante del que estamos viviendo nosotros. Y de primera instancia fue como, bueno, puedo distinguir a lo mejor una guitarra acústica, un sonido más rústico para el pasado y guitarra eléctrica para el futuro. Y me acuerdo que ese fue el primer acercamiento, pero conforme fue avanzando el proceso y iba escuchando sonidos, iba teniendo como estos bocetos, fue como, ok, puedo involucrar otro instrumento, puedo utilizar un mismo instrumento para pensar en pasados y futuros y únicamente jugar con el sonido. Creo que es una de las ventajas también de la tecnología ahorita es que todos los sonidos los puedes producir con una computadora únicamente. Entonces, bueno, para este proceso al final terminé utilizando lo que es una guitarra que se puede conectar a la computadora y se puede jugar con el sonido a través de efectos y con el piano. Creo los dos son instrumentos que te dan un sinfín de posibilidades. Es decir, una guitarra y un piano que empiezan a jugar gracias a la tecnología y a una computadora a una construcción de sonora en vivo, ¿no? O sea que también la computadora juega un rol importante como algo que se acciona en el instante y que permite construir otra sonorización. ¿Cómo ¿Cómo visualizas finalmente después el concepto? ¿Cómo encuentras ciertas líneas, como ciertas directrices musicales? Es decir, eh, hacia dónde van a ir. O sea, ya tienes una guitarra, ¿no? O el piano, o ciertos instrumentos que elegiste. Particularmente en perros, cómo fuiste encontrando como eh, qué usar, dónde, por qué, cómo, qué estímulos hubo, cómo llegaron esas decisiones, digamos, de lo que recuerdas de ese proceso? Eh, Creo que de lo más importante durante el proceso, de lo que más rescaté eran las atmósferas en las que se encontraban los personajes. Teníamos un futuro utópico, que ya me empezaba a generar ciertos sonidos, pensaba en ciertas melodías que podrían funcionar y por el otro lado tenía un pasado que un tanto oscuro, por así decirlo, algo más melancólico. En ese aspecto pensaba en los espacios como tal. Luego tenía también la posibilidad de pensar en cada uno de los personajes como tal, si tenían alguna frase que los definiera. En este caso, en la obra está el juego de los perros, que son los acompañantes y que tienen ciertos guiños que pensaba que se podían apoyar también con la música. Entonces está este juego de tener las dos dualidades, por así decirlo, un futuro y un pasado, pero que también suelen convertirse en algo híbrido en ciertos momentos. Entonces, creo que fue más que nada las atmósferas y las vivencias de los personajes como tal transformaban esas atmósferas en ciertos momentos. Y cómo, digamos, un poco para cerrar este proceso, qué fue diferente de otros procesos creativos donde también has hecho sonorización? Es decir, ¿cuáles fueron los retos de este? ¿Qué diferencias encontraste de otros trabajos? Creo que en ese en específico, uh,
fue involucrarme desde el inicio. En la mayoría de los otros proyectos me había involucrado una vez que ya se había hecho el análisis de texto con los actores y entraba, sí, como parte del proceso, pero no desde un inicio como tal. Y en este caso, el ver el proyecto crecer, te digo, las juntas que por la pandemia se dieron a través de Zoom, me dieron más tiempo, me dieron también más puntos de vista, tanto de ti como director, como de las actrices, y, y tenía la historia más clara. Aparte que es una historia con la que lograba conectar por todo lo que está, una conversación que está pasando ahorita en el mundo, era como, ok, esto puede pasar, esto lo estoy entendiendo, puedo conectar con los personajes y demás. Creo que fueron esos factores lo que hicieron como el proceso diferente a todos los demás. Sí seguí, más bien en esta apuesta creo que descubrí también varios aspectos que voy agregando a mi metodología, que igual te digo, la seguiré probando con otros procesos, pero que puede seguir cambiando. Pero sí hay varias cosas que me he dado cuenta a partir de eso que me han funcionado al momento de crear. Oye, Giselle, y para cerrar esta conversación, me gustaría, ¿qué hay de justo ahorita hablabas de que empieza a sonarte algo de eso, de la historia, que te suena a ti, digamos, como individuo, ¿no? Como individuo, como artista, etcétera. ¿Qué hay justo de eso, de lo que resuena en Jaciel y que al final se convierte en música o en sonorización, ¿no? Es decir, has encontrado que el proceso creativo, además de todos los diálogos que se dan, encuentra como un eco en algo en ti y eso ha generado como una perspectiva también en la creación, es decir, cómo es que rebota, digamos, en tus propios pensamientos, en tu propia visión como ser humano, como artista. Eh, pues creo que al final del día, aunque no quieras, aunque digas que no estás totalmente ligado a tus proyectos, siempre veo una parte de ti. Am, Quiero creer que bueno, este texto en particular tenía como sus peculiaridades que despertaban ciertas cosas por el presente que estoy pasando, ¿no? Pero en su momento creo que cada uno de los aspectos, cada uno de los proyectos han ido como alimentando un poco de la persona que soy, el conocer, el escuchar, el ver, diferentes proyectos también han sido como parte de lo que ayuda a generar estos proyectos. Entonces, no sé, creo que también es una gran ventaja te digo, el participar, el tener el entrenamiento dentro de la escena, no únicamente como músico, porque es más sencillo empatizar, por así decirlo, con el personaje, con las historias, que creo que es la parte también como artística, por así llamarlo, el que me pueda dar el, el derecho de llamarme artista, porque no es únicamente ir y hacer algo mecánico, no es ir a sentarme y tocar un instrumento 20,000 veces a velocidades inimaginables, sino que es el sentir desde mis experiencias, desde yo como actor, como artista, el permitirme sentir, el permitirme entender a los personajes de los que se está hablando, entender los espacios que están habitando y poder reproducir eso con las herramientas que al final del día son eso, son unas herramientas. Creo que no tengo que ser el mejor músico, pues nadie tiene que ser el mejor músico para poder crear, sino que utilizar tus herramientas tratando de emitir y de generar sensaciones, transmitir emociones que ya fueron como depuradas por ti, analizadas y puestas para que las entiendan y las sientan las demás personas. Claro, como añadir finalmente que creo que esa es la gran virtud de todos los creativos que participan en un proyecto escénico, ¿no? Como cada quien va añadiendo su propia voz en una voz colectiva que al final es la puesta en escena.
Pues, Jaciel, muchas gracias. Gracias por compartir esta charla para hablar de los procesos, de los encuentros, de los descubrimientos que has tenido en los procesos creativos. Y bueno, pues esperamos encontrarnos en una próxima charla para hablar de los conceptos creativos. A mí me gustaría hablar más adelante de los conceptos creativos en los diseños ya, ¿no? En los diseños publicitarios, en los diseños de imagen, de las puestas en escena. Así que bueno, no me voy a despedir, sino más bien un hasta pronto para encontrarnos en otra cartografía de los diseños creativos. ¿Qué te parece? Perfecto. Vale, pues muchas gracias, Jaciel, y muchas gracias a todas las personas que nos siguen en estas cartografías escénicas. Nos vemos hasta la próxima.